Le preguntan también que si las capas de hielo se están derritiendo en el 2036. Él menciona que no, las capas de hielo se están derritiendo pues de la misma velocidad a la que se están derritiendo ahora, pero sí menciona que hay mucho menos residuos de contaminación industrial en el 2036. También explica mucho John Titor que los extraterrestres o lo que son los ovnis en su tiempo siguen siendo un enigma. En este caso menciona que bueno, a lo mejor son personas que están viajando también del futuro con mayor recurso, con mejor tecnología. En este caso también hablaremos de esto en Conspiración Paranormal en otro programa, donde estableceremos la teoría o la idea de que, como se dice por ahí, toda la historia del hombre está influenciada por extraterrestres, pero no de la manera que nos han pintado. La verdad es de que nos quieren pintar a los extraterrestres como una influencia un tanto negativa, pero tampoco es positiva como lo veríamos nosotros. Los extraterrestres al parecer no tienen ese concepto, pero hablaremos de eso en otro programa. Volviendo con John Titor, menciona también que el sistema informático con el que funciona la máquina del tiempo está conectado a la unidad a través de un bus eléctrico. En realidad hay 3 ordenadores unidos entre sí y tienen las mismas señales de los sensores de gravedad, relojes, etc. Y se utiliza un protocolo de corrección de error de borda que comprueba la integridad de los datos y dispara el sistema PGL. También le preguntaron a John Titor que si su ADN se mantiene estable en este mundo o puede cambiar o se ve afectado por el salto en el tiempo. A lo cual John Titor menciona lo siguiente. Primero que nada, al regresar a mi línea del tiempo, las personas a la línea del tiempo a las que visité sí me van a recordar. Y segundo, no hay ningún cambio en lo que es mi ADN. Y ahora vamos a hablar del momento que todos estamos esperando, las profecías de John Titor. Él menciona que durante los años 2000 y 2001 pronosticó varios acontecimientos que terminaron por hacerse realidad. Entre ellos que la enfermedad de las vacas locas llegaría a los Estados Unidos, que el CERN confirmaría su teoría de los mini agujeros negros un año después de que él la publicara en internet, que su país iniciaría una guerra contra Irak bajo la excusa de una supuesta posesión de armas de destrucción masiva, que finalmente no se encontrarían dichas armas, o que el gobierno estadounidense asumiría que sus ciudadanos prefieren más seguridad a cambio de menos libertad. Es importante recordar que John Titor no era nada concreto, de hecho, en sus afirmaciones, por lo que muchas de ellas se pueden interpretar de maneras muy diferentes e incluso adaptarse a los acontecimientos. No obstante, creo que su pronóstico sobre las inexistentes armas de destrucción masiva de Saddam Hussein no admite dudas, y es capaz de ponerle los pelos de punta al más escéptico. Veamos ahora lo que dijo Titor con respecto a las cosas que aún están por suceder. Aquí ya es cuando la teoría del viajero en el tiempo empieza a mostrar pues un poco el cobre. Es cierto que en los meses anteriores y posteriores a la reelección de Bush hubo un revuelo impresionante en Estados Unidos, pero no llegó ni a ser ni la crisis y desobediencia civil que pronosticaba Titor en sus posts. Además, a finales de 2005 no estalló una guerra en suelo americano, mucho menos si tenemos en cuenta que Titor aseguraba que este conflicto ya se venía a venir desde el 2004. Aún así, Titor dejó claro que no todos van a saber de ella hasta el 2008. Todo esto sumado a su silencio sobre los ataques del 11 de septiembre del 2001, principal caballo de batalla de sus detractores, está poniendo contra las cuerdas a los titores que se siguen aferrando al relato de su maestro sobre un enfrentamiento a muerte entre las zonas rurales y urbanas de Estados Unidos, el estallido de la Tercera Guerra Mundial en el 2015, la muerte de 3 billones de personas a consecuencia de la utilización de armas nucleares y la ultraprotegida profiláctica sociedad resultante de todo ello. En el año 2015 también mencionaba que presenciaremos una guerra nuclear que destruirá las principales ciudades de Estados Unidos, además morirá gran parte de la población mundial y el medio ambiente quedará totalmente destruido y contaminado. La ciencia dará un gran avance al conseguir fabricar agujeros negros. La capacidad de entender el misterio de estos agujeros hará descubrir a los científicos la posibilidad de viajar en el tiempo utilizando 2 al mismo tiempo. Este gran avance comenzará hacia el 2007. La teoría
de mundos paralelos es cierta. Según Titor, existen incontables universos que coexisten de forma paralela donde las personas evolucionan de una manera diferente y en un tiempo distinto. En el 2036, la epidemia que más índice de mortalidad habrá causado en la población será el CJD. Es una variedad de síndrome que en nuestro tiempo hemos conocido como la vaca loca y causará incontables muertes y problemas físicos y cerebrales. No existe cura aún, según menciona John Titor. No obstante, aún queda un elemento más en la ecuación, un elemento que hace que la historia de Titor sea absolutamente irrefutable, un elemento que revela la absurda pero aplastante lógica de todo este asunto. Esto hablando por supuesto de la cuestión de la inevitabilidad o la teoría de los universos paralelos. El propio Titor era muy consciente de este detalle, tanto que lo utilizó como premisa de sus explicaciones sobre el viaje del tiempo, lo cual no hace más que demostrarnos un infinito conocimiento de causa. Según esta teoría, todo evento puede desarrollarse en más de una dirección, y cada una de estas direcciones posibles origina un nuevo universo paralelo. De este modo, el pasajero del tiempo no siempre viaja en su propia línea temporal, ya que su misma condición de viajero manipula el espacio-tiempo y origina diversos mundos o universos paralelos. Por no hablar de que la presencia de alguien en el pasado lleva consigo la consecución de acciones que, por nimias que sean, darán orígenes a nuevas y autoexpansivas líneas temporales. Esta es la razón de que la línea temporal que Titor describe como su pasado sea muy parecida a la nuestra, pero no idéntica. Algunas de sus predicciones se cumplieron o se cumplirán completamente, otras se cumplirán parcialmente y otras no se cumplirán en lo absoluto. No hay que olvidar que el primer viaje de Titor lo llevó hasta 1975, que allí realizó acciones encaminadas a cambiar elementos de su y nuestro futuro, de modo que no hay manera de saber el número de universos paralelos que habrá originado su trabajo en la IBM de los años 70, ni en cuál de ellos estamos nosotros ahora. El propio Titor confesó que cuanto más tiempo permaneciera en el año 2000, más posibilidades habría de que cambiara nuestra línea temporal, hasta el punto de que confesó que ya había notado pequeños cambios con respecto a la suya, eventos que ocurren antes o después de lo que él recordaba, partidos de fútbol ganados por otros equipos, etc. ¿Quién se atreve a refutar la historia de John Titor sin aludir al sentido común? Porque no hay duda de que, por mucha risa que nos pueda dar en un momento dado, el enigma de Titor es científicamente incontestable. En el momento en que invocamos la existencia de universos paralelos, nos damos cuenta de que podemos estar ante la broma más inteligente construida en los últimos tiempos o de todos los tiempos. Una historia que apela a nuestro terror hacia un futuro distópico y que es capaz de convencer a todo tipo de internautas de su veracidad. A pesar de que para muchos resulta fácil catalogar a esto como ciencia ficción o una muy buena elaborada mentira, hay muchos que todavía leen sus mensajes y están de acuerdo que hay algo muy perturbante sobre John Titor y lo que dijo. En este caso yo soy uno de ellos. Realmente sí pienso que la historia de John Titor es real, totalmente real, y que por lo mismo de ese primer viaje y ese error que cometió en el pasado, que él menciona nada más por encimita y que de hecho en muchos blogs, en muchas páginas e incluso audios y los programas que le dedican a John Titor no se menciona del todo, que es, cuando va a 1978 va a ayudar con lo que es la IBM para corregir este problema, que no haya el problema del Y2K, que por lo menos en esta línea del tiempo parecía inevitable en aquel entonces, yo lo recuerdo, y no parecía que iba a haber solución, y de repente de un día para otro, ¡pum!, no pasó nada, todo siguió bien. Pero a pesar de que eso puede cambiar algo lo que es el futuro y lo que es las predicciones de John Titor, también hubo otra acción que él realizó, la cual no menciona, que también pudo haber modificado de manera bastante grande lo que está pasando en nuestro tiempo, ya que al parecer la distancia o la diferencia entre las predicciones de John Titor, por ejemplo la guerra civil, la tercera guerra mundial, etcétera, etcétera, en estos momentos están empezando a encajar. Él mencionó, y después en su página lo pueden checar, él menciona o deja entrever que hay dos o varios John Titor. Al parecer no pudo volver a casa. Por lo mismo yo asumo que al momento de haber hecho esos cambios en las líneas del tiempo, a pesar de que esta era una línea paralela al tiempo de donde venía John Titor, lo que hizo fue alejarlo más de esa línea de donde venía él.
Al ir al futuro, me imagino que él se encontró con otras cosas totalmente diferentes a las que esperaba y que los cambios que hizo realmente cambiaron pues nuestro